¿Qué tal? Buenos días, qué bueno que están con nosotros en un fin de semana y un lunes tremendo, tremendo, movidísimo para el país. Quintana Roo, uno de las dos terceras partes del país con incidentes, más de 20 coches incendiados. Yo no tenía idea de que el cártel Jalisco Nueva Generación estuviera tan presente en Quintana Roo, en todo Quintana Roo, como lo vimos ayer, ¿no? Eso es más que preocupante, muy, muy preocupante. La falta de respuesta de las autoridades, el pánico que ayer cundió, ahora sí que el pánico cundió en todo el estado, pero sobre todo en Cancún y en Cancún con todos los turistas. Yo leí muchísimos mensajes donde decían que cancelaban sus vacaciones, que no vendrían para acá por lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que fue verdaderamente duro, verdaderamente fuerte en contra del turismo, en contra de todo, de todas las actividades económicas, sociales que estaban programadas, ¿no? Se canceló el Festival de la Comida en El Cozumel. queso de bola. Habla el gran problema y hoy es parte de lo que estamos hablando en Estado Mayor, que, a ver, si la captura de el Mencho y la muerte de él por las heridas y demás, y fíjate que es curioso ver los medios de Guadalajara con el miedo que dicen el señor Roberto, o sea, el Qué gran con este delicada miedo de estaba que la no les vaya a sociedad de pasar nada y Jalisco, todos ¿no? sistemáticamente ayer decían abatido. Y ojo, la defensa no dijo que fue abatido, la defensa dijo que lo transportó herido y murió por esto, ¿no? Hay que tener cuidado ahí y ahí habla mucho de las diferencias y cómo el miedo que todavía impone este señor en la sociedad. Y aquí está, como bien dices, de Tulum para el norte, todo lo que es turístico está fuera del control de Mara Lezama. Sobre todo un problema de comunicación tremendo, ¿no? La gobernadora que advierte de todo, que si va a llover, que si viene el frente norte, que ya va a ser frío, que ya que cuidado, todo esto que tú y yo hemos dicho tantas veces, que es sensacionalista, que no nos debe hacer caso. Y cuando yo vivía en Estambul, que te llamaba preocupada porque ya venía un huracán y no era cierto, todo esto que magnifica Mara se le fue de las manos, porque cuando ella sale a pedir calma, que ya lo hace muy, muy tarde, había un desfase completo. Ya estaba parado Cancún, ya los rumores eran terribles por todos lados. Y luego la señora esta cosita, no sé ni cómo decirle para que no me caiga Ana Pati Peralta, la la presidenta autoridad. municipal. Bueno, a ver, con todo respeto, la señorita, muy señora, no lo sé, realmente Jovencita, no lo jovencita, sé, no llega a 30, ¿eh? y muy delgadita y muy finita y muy, muy, muy especial de la presidenta municipal de Cancún, en lugar de asumir el mando, en lugar de asumir su responsabilidad, sale a hacer unas declaraciones con esta vocecita diciendo, ay, es que los medios de comunicación dijeron, es que eso fue lo que asustó a la gente. Y otra vez cae en la trampa de todo el gobierno federal, declara abrogada, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, diciendo, la culpa es de los medios, la culpa es de los que dicen las cosas, no digan que hay sarampión, no digan que hay violencia. Bueno, fue lo mismo de la señorita o señora Peralta. Y ahí está la muestra, ¿no? También, pero yo creo que también es como la línea desde la presidenta. Ahora sí hubo un mal manejo de presidencia, un excelente manejo por parte de defensa. Hay un parteaguas en la comunicación militar. Y mira que yo llevo más de 40 años, como tú sabes, cubriendo actividades de militares y jamás había visto ni había imaginado a un secretario de la Defensa dando las explicaciones que dio hoy en la conferencia mañanera sobre cómo habían desde el planeo, porque así lo llama el término militar, el planeo de la captura y posterior muerte del Mencho. Sí, ese sí fue el manejo más espectacular. Lamentable, muy tarde la presidenta, muy tarde a decir no hay problema en el país. Y yo me Bueno, es que iría el país dos, estaba parado, Bruno, el país estaba detenido, había incendios, había hay imágenes que dos luego terceras partes del país con tema, o sea, 259 bloqueos, que es terrible. Y además ahí fue donde murieron 25 elementos de la Guardia Nacional en un asalto. Estaban, como dijo el secretario de la Defensa, pagando 20,000 pesos por cada soldado que fuese asesinado. Ese era el nivel de lo que estaba sucediendo, una guerra apocalíptica. Y además ahí sí había una gran cantidad de notas falsas, como lo del avión incendiado que luego vimos que no en, había en, sido, en como el caos Jalisco. que se provocó en el aeropuerto
de Guadalajara, como todo eso. Y la presidenta, cuando le preguntan en medio de esto, dice, ya informará el gabinete de Ah, seguridad. ya. Como si no No, estuviera pasando nada, como si se pudiera posponer la realidad a los términos de cuando a mí me convenga detrás de un micrófono, en la mañanera o donde sea mi escenografía que yo quiero usar, decir las cosas. Luego publicaron, provocó todavía más pánico, en la tarde, Bruno, fotografías de ella que no sé hasta el momento si son reales, y si fueron reales, qué tontería haberlo hecho en este momento, donde ella sube a un barco de la Secretaría de Marina, la llega en un helicóptero a un barco de la Secretaría de Marina. Si fue una visita, parecía, y eso fue lo que se manejó la información, que estaba escondiéndose. dos temas aquí. Uno, el éxito de Trevilla, que ahorita hablemos de ella, y el otro, el fracaso de Harfush, porque si alguien debe de tener ahorita el control del país, y es su obligación y responsabilidad, es del secretario de Seguridad mantener la seguridad y mandar la Guardia Nacional a quien sea a tomar las acciones que no tomen control de dos terceras partes del país. A lo que yo agregaría y quisiera que tomaras en cuenta la fecha de hoy, para que luego lo hablemos cuando sea el momento, Harshus va a ser candidato. No me queda ninguna duda de qué manera está en el ánimo presidencial, porque después de que habla el general Trevilla y da todas estas explicaciones, ponen a Harfush a hablar cuando no tenía nada que decir, no tenía nada que hacer, lo ponen en comunicación al mismo nivel junto al que se había hecho cargo ellos solos, única y exclusivamente el ejército con información de Estados Unidos. El mismo general Trevilla lo dice, sí, pero fue el ejército solo, no entró nadie de seguridad pública, no fue una cosa del gabinete de seguridad, no intervino la Marina, fue el ejército. Y entonces ponen a Harfush a hablar. ¿Por qué? Para darle luces, para darle lucimiento, para ponerlo al mismo nivel, y él es el que informa cuántos muertos hay, como si él fuese el que tuviera el control. El manejo de comunicación hoy, de darle todos los reflectores a Harfush, me deja en claro, absolutamente en claro, que si hay un candidato presidencial de la presidenta de la República, va a ser Harfush. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. Nuestro amigo, el general Ricardo Trevilla Trejo, que lo decimos nuestro amigo porque lo conocemos hace 15, 20 años, cuando nadie ni le hacía caso en comunicación, que es el gran cerebro que abrió comunicación en la defensa. ¿No? Hoy, maravilloso, excelente empezando. Hasta el momento que se le quiebra la voz es así de bravo, bravo, señor general secretario, Claro. qué bien hecho, qué bien puesta, todos los puntos sobre las is, Pero, como debía pero de ser. fue natural. Cuando se le quiebra la voz es porque él es el jefe, porque son sus hijos, porque son sus hombres, porque él se siente responsable de la muerte de ellos, porque él encabezó. Esto es responsabilidad, este operativo, responsabilidad exclusiva de él. Y ahí ves a un jefe, verdaderamente un alto mando de la Secretaría de la Defensa, el segundo después de la presidenta, el segundo de las Fuerzas Armadas, en realidad vinculado a sus hombres, vinculado a los soldados, a la tropa. Tomando el control. Y yo le agregaría aquí dos temas. Bueno, todavía nos queda mucho por hablar. Otro que sería la Hablaremos. balcanización de lo que va a pasar con Cártel Jalisco. Es decir, vamos a tener infinidad de carteles pequeñitos y va a ser un problema de seguridad tremendo. Pero el otro bien importante en geopolítica, el silencio de Trump, el cambio completamente. Y yo me queda muy claro que Trevilla fue el que dijo, a ver, señores, vamos a entrar en conjunto, yo hago el operativo, México hace el operativo, denos Claro. información. Y nos organizamos con ustedes como quieran, porque además hoy están diciendo que como los halcones, ¿no? Porque fue una operación que el know-how, el cómo hacerla, viene directo de quien hizo la operación en Afganistán, en Irak, en Irán y ahora en Venezuela. Porque no se dieron cuenta ni los halcones que llegaron las fuerzas especiales, se los llevaron en ese mismo. Y el pacto tuvo que haber sido, ok, vamos a hacer esto, inteligencia, pero es México quien va a hacer el operativo, van a ser soldados mexicanos quienes van a estar aquí, va a ser las Fuerzas Armadas de México, no las norteamericanas. Nosotros pusimos los muertos. Vamos a seguir hablando de esto porque es un tema que verdaderamente da para mucho.
y que no le va a dar seguridad aquí al Estado. Esa va a ser la otra bien importante y bien clave, que todos en el Estado deben de estar conscientes que Mara Lezama no lo va a poder calmar, porque nadie lo puede calmar en el país, y hay que subir a Quintana Roo. Nosotros que lo teníamos muy alejado, hoy estamos como Querétaro, Guanajuato, no estamos a los niveles de Michoacán o Jalisco, pero sí estamos a los niveles de los estados aledaños donde lo pararon.